Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente, como siempre cracks, ve dejando tu poderoso like, suscríbete a este pedazo de canal y activa la campanita si quieres estar al tanto de todo este pedazo de contenido de Call of Duty Mobile. Bueno cracks, como lo he puesto en el título del video, sí cracks, vamos a hablar detalladamente y explicando completamente dónde encontrar y cómo reclutar a toditos los personajes o los NPCs que se encuentran actualmente en el mapa de Blackout. Es fácil, es sencillo, no tiene ninguna complicidad y tendremos todas las ubicaciones actualmente en un mapa detallado de dónde se puede encontrar. De primeras, lo que vamos a observar, y debo de concretar cosas, lo más importante es tener los personajes épicos, o sea, épicos, lo más chetado, la Urban Tracker, Ghost, SOAP, sin más. Bueno, lo primero, para que sepan, Ghost se encuentra actualmente en una parte del mapa, a lo largo se encuentra con alias, van agarrados de la mano, y pues todas estas misiones son sencillas, no tienen ninguna complicidad. Para que ya lo sepan, pues aquí tenemos lo que es la misión de Ghost Loose Ends, que por cierto, Ghost Loose Ends estará llegando posiblemente el 1 de octubre para el aniversario, para que lo sepan. Y la misión que nos da básicamente usar el launchpad que tenemos actualmente en el juego, surcar el cielo. Y pues tienes que agarrar a lo largo de 3 objetos, esos 3 objetos que se encuentran en el aire, que son bolitas con el logo de COD Mobile. Puedes fallar, puedes regarla más de alguna ocasión, como me pasó a mí, honestamente lo están visualizando. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa cuando haces una misión de estos NPC? Para reclutarlos, sencillamente, cuando ya la logras hacer, en este dado caso de Ghost, que la misión de Ghost lo pide de esta manera, pues cuando ya logras conseguir los 3 puntuaciones que te da, básicamente las bolitas que están en el cielo que tienes que agarrar del logo de COD Mobile, pues ya reclutas completamente a Ghost. Ya está actualmente para lo que es tu evento, ya puedes tenerlo como tu soldado en el evento, el cual puedes mandar a hacer misiones, ya lo tienes reclutado, así con todos los personajes. En el dado caso de otras skins, o mejor conocido como otros personajes, perdón, otras skins, pues en el caso de Alias la tenemos aquí actualmente frente a Ghost, está en el mismo lugar, está en la zona de repliegue mejor conocida, está lo que es Alias y Ghost. Básicamente consigues a Ghost fácil y sencillamente, y Alias te va a dar una misión de conducir, al igual que Price. Lo estuvimos mencionando al principio del día de hoy, pues. Que pues hay misiones como lo que es carreras, misiones tácticas de eliminar personas o sin más. En serio, bueno, Alias te va a dar lo que es misiones de arrancones, tienes que ir de un punto A a un punto B, lo típico que pasó con Price, que yo lo hice en el directo de ayer, que pues me lo encontré y pues lo recluté, y pues básicamente solo tienes que ir de un punto A a un punto B, y cuando llegas actualmente pues ya la reclutas a tu personal, que recuerden de que para qué funciona, para mandar a hacer misiones en todo el mapa y poder recolectar puntos para conseguir el porcentaje alto y conseguir todas las recompensas gratuitas que se encuentran del aniversario, además de lograr una puntuación alta para conseguir también lo que es la MX9, que es la puntuación más alta de 9600 puntos para tenerla en tu inventario. Claro está, este evento no sabemos cuánto vaya a durar en totalidad, pero como ya les he mencionado, cuando logras hacer la misión te salta misión cumplida y actualmente tienes lo que es el personaje reclutado para tu obra, que está perfecto. Bueno, aquí tenemos el mapa y esto lo voy a parar en detalle para que lo visualicen, que es lo importante, cracks. Tenemos el mapa, empezamos con Ghost y Alias. La tenemos en la parte de arriba, cerca de Hijacket y cerca de States, conocido también como el Rey. Pues en otra parte tenemos a Charlie, tenemos a Alex, tenemos a Domino, tenemos también a Manta Ray, tenemos al Mercenario 5, tenemos a lo que es la Outrider, Price, Adler, Sicilia, la Urban y lo que es SOA. Vale, ok, están visualizando completamente en qué parte del mapa se encuentra cada misión. Esto gracias a TM Code News, que pues se dio la tarea de hacerlo completamente, pero bueno, yo informando como siempre. Las que están en azul son las misiones que son básicamente de volar. Las que están en verde son Drag Race, mejor conocido como manejar de un punto A a un punto B. Las que están en color anaranjado son de supplies, las que están en amarillo son de eliminaciones con dicha arma, y las que están actualmente en rojo tienen que ver mucho con otro tipo de destrucción. Así que creo que está totalmente detallado. Las verdes son de carreras, azules de vuelo, las amarillas mejor conocidas como de eliminación, las rojas es de darle, mejor darle un regalo, un obsequio de munición o algo por el estilo, ya para que lo sepan. Ok, entramos en detalle con ello porque ahora van a visualizar completamente las demás misiones que hice para los personajes épicos, para reclutarlos a todos. En este dado caso, cuando los reclutas te sale este recuadro: Ghost ha sido reclutado, Alias ha sido reclutado. Pues volvemos al mapa y esta vez vamos a ir a reclutar a la Urban Tracker, a SOAP y a Charlie.
para que lo sepan cómo es. Básicamente cuando llegas donde la Urban Tracker te dice de que tienes que apuntar 5 drops para tus amigos. No importa si estés solo jugando, no importa si estés fuera del balón, no te preocupes, siempre va a contar. Y para SOAP te dice de que hagas eliminación con un francotirador y ayudes a tus compañeros, no importa, cracks. Recuerda de que eso no tiene que importar nada si estás jugando solo o con compañeros.Igual te va a contar y lo están visualizando de que me salta el de misión cumplida sí o sí, sin problema alguno. Entonces todo sale rentable y ya lo tenemos actualmente. En el dado caso también de la Urban Tracker, que ustedes pudieron observar, estuve marcando lo que fueron los drops y pues me lo saltó completamente, no importa si está abierto o está cerrado, solo con marcar cualquier tipo de drop, sea de armas, sea de lanzacohetes o también actualmente de curación, te lo va a contar los 5. Y pues así va a aparecer cuando pues los reclutas. Actualmente Charlie te pedía de que hicieras eliminaciones con escopeta, con una eliminación que hagas de escopeta ya te lo va a reclutar. Y actualmente pues nos vamos a poner en lo que es el modo contraataque. Ya teniendo los personajes, nosotros los elegimos para mandarlos a batalla. Y recuerden de que si tienen un épico tienen más probabilidad. Entonces junté a SOAP con Charlie, los mandé, los replegué y pues se fueron a la misión. Y luego utilicé la Urban Tracker más otro personaje como lo que fue el Pitch Black, y también los replegué y los mandé a misión para que tenga todo el mapa yo listo completamente de que ya hay misiones por todo el mapa. Entonces estamos visualizando de que todo mi mapa está ocupado, que tengo a Charlie, a SOAP, que tengo a Price, tengo a la Seraph, que tengo a la Urban Tracker, a Pitch Black, tengo a Ghost Lucence, a Alias y a Sicilia, y tengo personajes que actualmente están en misión y eso me van a puntuar en esta barra que está aquí actualmente, que pues me van a dar porcentaje y marcador para tener una mejor un mejor puesto y también tener todas las recompensas gratuitas del evento de Call of Duty Mobile. Bueno, cracks, así es como se recluta y se consigue a todos los personajes actualmente de COD Mobile, todos los NPC, y en qué lado se encuentran toditos para que tengan los 16 personajes que se encuentran en el mapa. No sé si vayan a agregar más, pero así es como pueden conseguir completamente todos los personajes y así los pueden encontrar en el mapa de juego. Bueno, cracks, creo que este ha sido un video muy informativo, creo que he dejado completamente todo claro. Cualquier cosa, si tienen duda, pueden hacérmelo saber en la barra de los comentarios. Básicamente así es como se consiguen a los NPC, así se reclutan a todos los personajes de COD Mobile y pueden conseguirlos para mandarlos a batalla y que ustedes sigan puntuando obviamente en lo que es el juego y tengan un posicionamiento mejor para conseguir el 1000 y también las recompensas gratuitas hasta llegar al máximo de lo que es la MX9. Sin más, cracks, creo que he dejado muy claro completamente todo esto. Espero les haya gustado como siempre, like, suscripción, se agradece, cracks. Nos vemos en el próximo video. Soy Diego de 2, que la 1314 me los acompañe. Adiós.